Tras varios intentos frustrados, Ucrania y Rusia pactan corredores seguros desde varias ciudades ucranianas. Desde Kiev y otras 4 ciudades más, Chernigov, Sumy, Kharkov y Mariupol. Pero muy pocos se fían de que se vaya a mantener el alto el fuego roto en las ocasiones anteriores contra los civiles desarmados que trataban de huir de la guerra. El número de personas evacuadas es por el momento testimonial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Probablemente porque los civiles desconfían de que el ejército ruso mantenga su palabra. Solo 150 personas componen la primera columna de evacuados. Y Ucrania cuantifica en 200.000 las que quieren salir. Su Ministerio de Exteriores asegura que las tropas rusas ya han violado el alto el fuego de Mariupol. 21 personas murieron anoche al intentar salir de la población de Sumy. Entre ellas había 2 niños. Por el momento los corredores de evacuación no están teniendo nada de humanitarios. Y Naciones Unidas ha insistido hoy a Rusia en que habilite corredores humanitarios seguros, mientras los desplazados siguen buscando una salida a su situación. Son unos 2 millones, según la ONU, los que han abandonado ya el país. La presión para el alto el fuego llega también de Estados Unidos y prácticamente de toda la comunidad internacional, mientras en la capital ucraniana se preparan para resistir el asalto ruso colocando barricadas y obstáculos para dificultar su acceso. Kiev se prepara para una batalla que podría ser encarnizada. Y al margen de la crisis humanitaria y los daños a las personas, que sin duda son los peores, esta guerra tiene ya un coste evidente que estamos notando directamente porque los precios empiezan a subir. Los primeros, los de la luz, es ya 10 veces más cara que hace un año. Los combustibles van por el mismo camino y evidentemente esos costes de la energía empiezan a repercutir en toda la cadena de consumo. Los expertos hablan ya de una inflación de 2 dígitos en nuestro país para este año. Pero hablaremos también de una carta que es noticia, la que ha remitido hoy el rey emérito, don Juan Carlos, al rey Felipe VI, en la que le anuncia su intención de quedarse a vivir en Abu Dhabi. Don Juan Carlos anuncia, eso sí, que vendrá a menudo a España, pero el presidente Pedro Sánchez no se da por satisfecho con la misiva y asegura que el rey emérito les debe una explicación a los españoles. Hablaremos de este asunto, pero nos centramos en primer lugar en esta guerra en Ucrania, que ha revelado la enorme personalidad del presidente de este país, Volodymyr Zelensky, símbolo de resistencia ucraniana ante un enemigo mucho más poderoso. Su captura, vivo o muerto, es una prioridad para Rusia y a pesar de eso, él continúa exhibiéndose. Ось вечірній Київ. Понеділок, вечір. Este vídeo grabado por él mismo se publicaba anoche desde la ventana de su propio despacho en Kiev, en el barrio gubernamental. Otro desafío de Zelensky, que quiere demostrar su firmeza en la defensa del país contra la ofensiva militar rusa. Asegura que él no se esconde. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. Zelensky sigue reclamando además ayuda a la Unión Europea y los 27 han hecho un gesto importante, solicitando a la Comisión un dictamen sobre las solicitudes de Ucrania, Georgia y Moldavia para integrarse en el club comunitario. Mientras, en el terreno de batalla, a pesar de que se había anunciado la apertura de varios corredores humanitarios para este martes, parece que solo se han podido llevar a cabo con total seguridad en Sumy e Irpin, en este punto y en este otro, al norte del país, enclaves duramente atacados por las fuerzas rusas. Además, en las últimas horas, miles de civiles se han apresurado a abandonar estas ciudades. El de Mariupol parece que se ha roto ese alto el fuego para que saliesen los más pequeños y, mientras tanto, Kiev acusa a Moscú de haber violado el alto el fuego en ese lugar y otras localidades más, impidiendo una evacuación segura.
Los servicios de emergencia tratan de rescatar a supervivientes tras el violento ataque de las tropas rusas a Sumy, una ciudad al este de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia. El bombardeo deja al menos 10 víctimas civiles. Con los primeros rayos de sol de este martes, el gobierno de Rusia anuncia la apertura de corredores humanitarios en este punto, también en Kiev y ciudades como Chernigov, Kharkov y Mariupol. A toda prisa, tirando de carritos, empujando las sillas de ruedas, maletas en mano o con lo opuesto, cruzan este puente derribado para huir del horror en Irpin, a tan solo 30 kilómetros de Kiev. Dispararon contra casas, personas, una mujer y un niño de 30 años murieron, cuenta Galia. Anoche fue el bombardeo más duro, las luces y el sonido daban mucho miedo y todo el edificio estaba temblando, relata Anastasia. La llegada de civiles heridos a este hospital de Kharkov es continua. Muchas gracias por salvarnos. ¿Qué haríamos sin ustedes? Le agradece Galina al doctor mientras este le retira la metralla de la cara. Mi hermano y yo vinimos a donar sangre y nos bombardearon. El centro de transfusión de sangre fue bombardeado, asegura Marina. Unas plantas más abajo, en el sótano, los pacientes se refugian de los combates. Los intensos bombardeos de las últimas horas han dejado Kharkov así, reducida a escombros, y lo que queda en pie es inhabitable. En Cherniv, al norte de la capital, los bombardeos dejan edificios residenciales en ruinas, escuelas destruidas y vehículos llenos de metralla. Y mientras, Rusia exhibe músculo difundiendo imágenes de sus tropas ya en territorio de la región de Kiev, según asegura su Ministerio de Defensa. El objetivo sigue siendo aislar la capital ucraniana. Por el sur se intensifican los ataques de Putin por hacerse con las ciudades portuarias de Odessa y Mykolaiv. Si consiguiera estos dos enclaves, Rusia controlaría la práctica totalidad del acceso al mar del país. En la capital, en Kiev, hay cierta satisfacción por el funcionamiento de los corredores en algunas ciudades, aunque no en todas. A la espera de un ataque ruso, aguardan la llegada de miles de combatientes del extranjero. En esa ciudad está Patricia Simón. Hola, sí, nos encontramos en el centro de Kiev, en la plaza de Maidán, donde se ha recibido con cierto alivio el anuncio de la apertura de corredores humanitarios en la ciudad de Irpin, apenas 20 minutos de aquí, así como en la de Sumy, donde los bombardeos rusos anoche ocasionaron la muerte de 25 civiles, entre ellos 2 niños. Es el resultado de las negociaciones entre el gobierno ucraniano y el gobierno ruso que están teniendo lugar en Bielorrusia y por las que ambas partes no muestran demasiada confianza. De hecho, aquí en Kiev, así como en el sur del país, se espera con ansias la llegada de esos 16.000 combatientes extranjeros que el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, ha anunciado que llegarán en los próximos días. Oficialmente se desconoce la nacionalidad de estos combatientes, aunque según la prensa internacional procederían fundamentalmente de repúblicas exsoviéticas, así como de Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Mientras Kiev es una ciudad que se prepara para ser un campo de batalla, las barricadas, como pueden ver, cada vez son más complejas, es habitual ver ya artillería en ellas y su población se ha despertado un día más sin saber si será el último antes de que se ejecute el ataque que, según el presidente Zelensky, tendrá lugar en los próximos días. Pues así está la situación en la capital ucraniana, uno de los objetivos principales del ejército ruso. Ninguno de los corredores humanitarios que se han abierto hasta el momento se dirige hacia Polonia, que es el país que más refugiados está recibiendo. Cerca de la frontera con Ucrania está nuestro enviado especial, Michel Quintana. ¿Qué tal? Michel, buenas tardes. Hola, saludos, muy buenas tardes, Roberto. Sí, estamos aquí en Krokalber. Este es el gran centro de acogida de refugiados. Estamos apenas a 5 kilómetros de esa frontera entre Ucrania y Polonia. Desde esa distancia, desde esa frontera, estos refugiados vienen en guaguas como esta. Es continuo el fluir de esta guagua. Prácticamente llega una cada 2 o 3 minutos. Apenas hay altos en este llegar constante de personas. Es una inmensa
nave industrial, en esto que también es un polígono industrial en donde se recoge a estas personas, se les da la primera atención. Lo que hemos podido hablar con muchas de ellas, con muchos de estos desplazados, es que la situación al otro lado de la frontera es durísima. Pasan horas de pie intentando entrar, intentando cruzar la frontera. Lo hemos podido hablar con varias mujeres, con sus hijos, y la verdad que la experiencia es aterradora lo que nos cuentan. Una vez que llegan aquí, pues aquí tienen algunos servicios de comida, y dentro de la nave, por suerte, se está a una temperatura mucho más acogedora que en el exterior. Hay miles de personas dentro de esa nave. Hemos visto enormes salas con miles, con cientos de camas donde intentan descansar. También aquí se organiza el desplazamiento de estas personas a otras ciudades de Polonia. Se oyen a través de megafonía los nombres de ciudades como Cracovia, como Varsovia, y aquí también esperan esas guaguas que les lleven a otros puntos de este país, incluso a otros países del continente europeo. La verdad que ver esta cantidad de gente aquí es entender cómo Polonia ha sido capaz de acoger a más de 1 millón de personas en tan solo 10 días, prácticamente a 100.000 personas por día, y la organización y el músculo que exija cualquier país un esfuerzo como este, pues lo comprobamos en lugares como en el que estamos. En todo caso, Michel, la mayoría de esas personas no se queda allí, ¿no? Se quedan lo justo, porque la mayoría parten hacia otros lugares, no solo de Polonia, sino del resto de la Unión Europea. Sí, del resto de la Unión Europea hemos llegado a ver hasta un cartel de Namibia, buscando personas de ese país. Sí, aquí gente que se acerca con coches particulares porque sabe que han llegado familiares o amigos hasta este punto y son desplazados, y si no lo hacen a través de estas guaguas que se van organizando, esos nombres que dicen. A veces lo que se oye es el nombre de personas que los están llamando porque algún familiar o algún conocido los viene a buscar y se les ve salir de este centro de acogida, subirse a los coches y marcharse. Esto, digamos, que es un centro de atención temporal. Esos CATE que tan bien conocemos en nuestras islas es lo que aquí se encuentran, pero lo más que impresiona es ese fluir constante de refugiados que llegan desde el otro lado de la frontera. Recordamos, estábamos apenas a 5 kilómetros, y lo que nos dicen que hay al otro lado es realmente muy duro. Horas y horas de pie esperando para poder entrar aquí en Polonia. Y eso sin contar cuando se acercan al frente o cuando se cruzan con alguna unidad del ejército, que ahí corre el peligro para las personas. Michel, muchas gracias. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Bueno, pues aquí están, efectivamente, en la frontera entre Polonia y Ucrania, atendiendo a esa situación. Una de las personas que ha cruzado esa frontera, con la que hemos venido hablando desde antes incluso de la invasión, es Natalie Makankova. Es ucraniana, ya nos contaba sus impresiones antes de que comenzase esta guerra que nadie quería, una vez comenzada, cuando hablamos a unos 40 kilómetros de Kiev, y ahora creo que ya ha cruzado la frontera y ya se encuentra en Polonia junto a su familia. ¿Es así, Natalie? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No estoy junto con mi familia. Toda mi familia se ha quedado en Ucrania. Yo he cruzado la frontera sola. He cruzado la frontera de Mediki, que tuvimos que andar unos, no sé qué, a lo mejor 15 kilómetros, porque el coche nos ha dejado antes por los atascos, porque había los atascos enormes, las colas de las personas también enormes, por lo cual nos ha costado bastante cruzarla, pero los polacos nos acogieron muy bien. O sea, desde que vinimos nos intentaron dar ayuda, prestar apoyo, todo el apoyo que podríamos necesitar, pero yo por ahora estoy sola y me quedo aquí por unos días más y luego voy a ir adelante. La familia, tus padres, vienen detrás, están dirigiéndose a la frontera, entiendo entonces, o se han quedado allí en Ucrania. Se han quedado en Ucrania, en la región de Cherkasy, pero mi padre ahora quiere volver aquí para empezar a ayudar también. Claro. Ahora, ¿cuál es tu plan, Natalie? ¿Esperar allí un tiempo más? ¿Tienes claro dónde ir? ¿Has pensado qué opción ahora para los próximos días podrías tener?
Sí, desde aquí hay muchos trenes y tal, y yo me voy a España porque ahí tengo una familia que me puede acoger y pues ahí me quedaré por un tiempo, pero espero regresar cuanto antes aquí porque obviamente yo ahora necesito ser fuerte, necesito trabajar y ayudar a mi familia porque se han quedado sin trabajo y mis abuelos están en Mykolaiv, que también está atacado por los rusos constantemente. Los corredores humanitarios no funcionan porque disparan a las personas y todo lo que está ocurriendo, también que mueren niños, acaba de morir un niño por deshidratación porque han bloqueado la ciudad de Mariupol y todo eso yo lo veo muy bárbaro y siento un enorme dolor por todo lo que le está pasando ahora a los ucranianos. Se están habilitando corredores humanitarios en teoría, pero por ahora apenas han funcionado. Hoy se han habilitado 2 en las ciudades del norte, cerca de Kiev. ¿Crees que esos sí se podrán utilizar? Lo que has podido hablar con otras personas, otros ciudadanos ucranianos, ¿confían en que puedan llevar a cabo ese camino sin la agresión, sin que le caigan las bombas encima? Yo no creo que vayan a funcionar porque, como ya hemos dicho, que los rusos no tienen ningunas leyes, o sea, ningunos principios morales, por lo cual no van a funcionar los corredores. Los corredores que ofrecen ellos también se dirigen a Rusia o básicamente quieren que la gente ucraniana venga a Rusia para luego utilizarlos como, no sé, para negociar a los ucranianos, para negociar con nuestro gobierno, con nuestro presidente. Y también anteayer, mi compañero de trabajo que estaba intentando salir de Kiev con su amiga en 2 coches, entonces sus coches han sido tiroteados y la amiga de mi compañero de trabajo sigue sin poder encontrar el cuerpo de su amiga difunta porque han tiroteado coches, porque no han dejado salir, no han dejado escapar de la ciudad, han matado a las familias que intentaban huir de Irpin, la familia entera, una familia con 2 niños. Lo que hacen es como que va en contra de todas las regulaciones, de todas las leyes supuestas de la guerra, porque están violando a las mujeres, están matando a los niños, están atacando los hospitales. Hace poco los trozos de misil han caído en el hospital de Okhmadib, que es el hospital, uno de los más populares de Kiev, sobre todo porque es el que acoge los casos más peligrosos, los casos más difíciles de los niños. Entonces, sinceramente, Roberto, yo ahora no sé, creo que ya no podemos perdonarles y ya no podemos parar hasta ganar, porque han cruzado el límite. Han hecho lo que supuestamente no ha de hacer ninguna persona. Han violado todas las normas, todas las leyes humanas. Entonces, luego, por eso... tienes razón, Natalie. Incluso la guerra tiene sus reglas y no se están respetando, por lo menos por lo que vemos desde aquí, esas reglas que incluso una guerra tiene. Natalie, yo espero que en este trayecto, en este viaje a España, encuentres un poco de tranquilidad y la forma de ayudar quizá desde aquí también, ojalá sea así, a tu familia y a tus seres queridos, que a veces en la distancia también se puede hacer, ¿eh? Eso esperemos. Pero muchas gracias. Venga, esperemos poder hablar pronto. Gracias, Natalie. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, no cesa el flujo de personas que intentan salir de Ucrania. Natalie es un ejemplo. Fíjense, ha tenido que ir dejando atrás a sus seres queridos, a su familia. Las cifras casi superan los 2 millones de refugiados ahora mismo, un viaje muy duro que cuenta con la ayuda y la dedicación de personal voluntario que no duda en proporcionar asistencia y cuidados a estos damnificados de la guerra. Casi 2 millones de personas han huido de la guerra. Intentan cruzar a la Unión Europea, sobre todo por el este de Polonia, Eslovaquia, Hungría y el norte de Rumanía. Muchos lo hacen a pie, otros utilizan este transbordador que les llevará hasta el puerto rumano de Isaksea.
Nos dijeron que nos bombardearían hoy y escuchamos sirenas y explosiones. Fue horrible, tenemos miedo por nuestros seres queridos, pero nos vimos obligados a salir del país, cuenta Natalia, procedente de Odessa. Más de 230.000 personas ya han cruzado la frontera de Moldavia. A Rusia también llegan refugiados, lo hacen en guagua. Valentina de Mariupol cuenta que en su ciudad no tienen comunicaciones ni gasolina. Todos los cables han sido arrancados. Durante 10 días estuvimos sin dormir, 10 días de estar sentados en el sótano. Nuestro hijo estaba llorando y no sabía qué hacer. Tuvimos que huir. Afrontan la huida con miedo e incertidumbre. Solo buscan ponerse a salvo de los ataques y Polonia parece ser una de las opciones más viables. En el campamento de Medica encuentran protección y solidaridad. Allí acogen a la mayoría de refugiados, más de 1 millón, sobre todo mujeres y niños. Hasta Polonia también se dirigen casi 700 bebés y niños pequeños procedentes de diferentes orfanatos del país. Llegan desde Lviv, desde Kiev. No es fácil encontrar un lugar para nadie, pero es aún más complicado encontrar un lugar adecuado para 700 pequeños en el mismo sitio. Los voluntarios no escatiman esfuerzos para facilitarles este viaje de huida en busca de una mejor vida. Y no podemos estar ajenos a otra circunstancia que hoy confluye también junto con la guerra. Es el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a hablar con Irene Sugasti-Herbás, es politóloga, periodista, especialista en relaciones internacionales, género y conflicto armado. ¿Qué tal, Irene? Buenas tardes. Buenas tardes Roberto, ¿qué tal? Muy bien, hoy hemos estado leyendo algunos artículos suyos, uno de ellos en el Washington Post, en torno a guerra y mujeres. Me surge una duda, ¿cree usted, sufren de distinta manera una situación como esta, el de la guerra, hombres y mujeres? Absolutamente, de hecho, bueno, me afeaban hace poco en redes que sacara el tema de género cuando se ha hablado de algo tan militarizado, ¿no?, como es un conflicto armado, pero precisamente somos el 50% del mundo, en este caso, en este conflicto, son 22 millones de ucranianas, 2,5 millones en Donetsk y Lugansk, que llevan en guerra desde 2014. Y por supuesto afecta de diferente manera, porque a la violencia bélica hay que sumarle la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, que no son solo, por supuesto, las migraciones y el refugio que acabamos de escuchar, sino también cuestiones como la violencia sexual, los vientres de alquiler, la trata y el tráfico de mujeres y un largo etcétera de otras violencias que no aparecen en las bajas oficiales de los partes de guerra, pero que atraviesan a todas las mujeres antes, durante y después de los conflictos armados, que se nos olvida muchas veces. Me ha parecido entender que usted asocia pacifismo y feminismo en sus artículos. ¿Considera que la condición de mujer implica el tener una posición más pacifista en general? No, bueno, de hecho, me gustaría romper con esa dicotomía de que los hombres son por naturaleza violentos y las mujeres somos por naturaleza pacíficas, porque no es en absoluto cierto, son estereotipos que se nos sitúan. Lo que sí que me gustaría poner en valor es que la paz, que siempre ha sido tan importante, muchas iniciativas que hemos visto a lo largo de todo el siglo XX relacionadas con la paz, las han construido mujeres. Me voy a la Liga Internacional de Mujeres por la Paz, que ya en 1915 quiso parar y advertir de las consecuencias que la Primera Guerra Mundial tendría sobre la Segunda Guerra Mundial, que luego se produjo. Las mujeres de negro en la guerra de Yugoslavia, las mujeres por la paz, las madres en las dictaduras latinoamericanas. Siempre ha habido un rol, yo creo, de que las mujeres somos muy conscientes de que las consecuencias de las guerras, además de las terribles consecuencias que en el frente de la población civil bajo ataque, se arrastran mucho más tiempo y pesan sobre generaciones y sobre territorios durante muchos años. Y como te digo, además, muchas veces a través de una violencia invisible que se pone sobre nosotras. Entonces, sin hacer una asociación esencialista o biologicista, sí que creo que el feminismo o que las mujeres tienen mucho que decir en torno a la construcción de la paz, y de hecho muchas veces el posconflicto y la cooperación y la reconstrucción de la destrucción de la guerra cae en las espaldas de las mujeres. Por eso es importante que se los tenga en cuenta como agentes activas en los conflictos. Luego, por ejemplo, hay una ley marcial ahora mismo en Ucrania que impide salir a los hombres a partir de los 16 años, pero no se lo impide a las mujeres. ¿Esta discriminación a usted le parece aceptable? Bueno, esa ley marcial tiene matices porque, según tengo entendido, también hay mujeres que por sus oficios específicos también están sujetas
a esa ley marcial. Pero sí, por supuesto, tiene que ver con la profunda división de género que es la militarización, ¿no? El sistema militar a través de la historia, y que por lo tanto también en ese sentido condena a los hombres a cumplir con esas normas de la militarización, que también veremos consecuencias posteriormente, porque muchos de los hombres que están huyendo por las fronteras son hombres que no quieren ser alistados tanto en Rusia como en Ucrania. Así como quizás eso se vea más claro en Estados Unidos, el papel que tienen los veteranos de guerra, tanto si esas guerras se ganan como se pierden. Luego los veteranos de guerra suelen ser unos colectivos con vidas bastante precarias después del conflicto y con unos problemas de salud mental y de estrés postraumático muy importantes. Es decir, que creo que también la masculinidad y cómo la guerra atraviesa a los hombres más allá del frente es importante. Tampoco estamos hablando de, por ejemplo, los hombres que son disidentes, objetores de conciencia o desertores, lo que estoy comentando, y que no son pocos. Lo que pasa es que suele ser un tabú en todos los ejércitos del mundo, sobre todo cuando hay un conflicto, decir la cifra de cuántos hombres pues desertan de esa obligación de militarización. Irene, yo no sé si estará de acuerdo conmigo, esto es una percepción personal, pero en las imágenes que estamos observando de esta guerra, me parece que no se observa a las mujeres como desde una posición más débil. Se está viendo incluso mujeres armadas dentro de las filas del ejército que han querido difundir sus vídeos, sus fotografías, y les hemos podido ver. Incluso mujeres que han tenido que salir, que abandonan el país, pero digamos que es una cuestión circunstancial, pero no parece que estén en una posición de debilidad, o esa apariencia por lo menos me da a mí la sensación. Usted igual no está de acuerdo. Bueno, yo te diría, Roberto, que hicieras un ejercicio, que es cuando busca esas noticias o esas imágenes y mira a ver si hablan en tercera persona a esas mujeres o hablan en primera, o son ellas las que dan su testimonio. En ese caso, tanto las mujeres que deciden militarizarse en ambos bandos como las mujeres que deciden hacer activismo por la paz, por la solidaridad, redes de apoyo a las refugiadas, a las que están huyendo, etcétera, cuando hablan por sí mismas, tanto como víctimas de esa violencia como agentes activas de ese conflicto, entiendo que ahí sí que estamos dando un papel, una voz y un empoderamiento a las mujeres. Me preocupa cuando ocurre al contrario, cuando son los relatos, ¿no?, que muchas veces escriben los hombres. Sabemos que las corresponsalías de guerra han sido tradicionalmente cosas muy masculinizadas. Afortunadamente eso no siempre es así, está cambiando y hay compañeras buenísimas cubriendo el frente ahora, pero al final hay una mirada, ¿no?, masculina que a veces pues victimiza a las mujeres en un tono como muy de ¡ay, pobrecitas! O cuando las quiere retratar como mujeres activas, como soldados o como tal, pues utiliza también como imágenes muy estereotipadas de unos soldados que están formando en una limpias, ordenadas y guapas, y no están, digamos, en el fragor de la batalla o en otras posiciones que hay en el frente, que idealizamos mucho el frente. Pensamos que el frente es como las películas o como cuando jugamos al Call of Duty, y el frente es bastante más triste y aburrido de lo que nos cuenta el cine. Desde luego, Irene, pues haré ese ejercicio que me recomienda. Me ha encantado hablar con usted y creo que era importante en un día como hoy, el Día de la Mujer, relacionarlo con un tema, bueno, candente, que está tan en la actualidad como este. Muchas gracias por habernos atendido. A vosotros por contar conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, nuevas imágenes que nos llegan de Vitali, otra persona a la que ustedes conocen a través de este programa, un ucraniano muy vinculado además a Canarias, vivió aquí junto a su hermano, que todavía estudia en Tenerife, y que desde el primer día de guerra está tratando de ayudar, aprovisionando de alimentos, ropa y otras necesidades a otras personas que permanecen en sus casas o en sus refugios. Gracias a todos quienes están colaborando con nosotros, por vuestro apoyo, por vuestra ayuda. Muchas gracias. Bueno, y ahí tienen a Vitali agradeciendo a quienes colaboran con su labor, a veces arriesgando su propia vida. Vitali recorre las calles marcadas por las consecuencias de los ataques y bombardeos del ejército ruso. Con su propio móvil nos muestra imágenes de carreteras desoladas, de puentes destruidos, de gente que acude a las gasolineras y tiendas que se mantienen en pie para combustible, para huir de la guerra o de víveres con los que sobrevivir. Fuimos a 2 pueblos para traer a la gente gasolina para los generadores, porque están sin luz. Las casas cuando bombearon se quedaron sin luz. Entonces teníamos que ir para echar la gasolina. Ahora enseño el coche
tenía que cambiar porque ahí es imposible pasar con un coche normal. Покажи машину, что. He tenido que coger este coche para pasar por las carreteras muy malas. Y bueno, ahora vamos a entregar a Svetlana, que es última por hoy, y bueno, iremos otra vez al almacén a cargar más mercancías. Bueno, un abrazo desde aquí a Vitali. Su labor es fundamental para mantener también la moral de la población. Otra forma de ayudar para muchos ha sido alistarse. En una lucha desigual muestran su enorme motivación para defender a su país. El horror de la guerra está presente en cada rincón de Ucrania. Es el dolor de los civiles que intentan huir hasta un lugar más seguro, pero ellos se quedan. Son los miembros del ejército ucraniano, algunos voluntarios, otros militares de profesión. Todos luchan para defender su patria. Las tropas rusas están luchando por dinero, por algunas ideas de locos. Están desmoralizados. Nosotros estamos en casa defendiendo nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestros padres. No tenemos ningún lugar para escapar. Son las palabras de Dima. Fue militar durante 10 años. Ahora, ante el conflicto armado, ha decidido volver a alistarse en el ejército, como lo ha hecho este otro joven, pero él lo hace como voluntario. Antes de la guerra era profesor de educación física. Ahora custodia a los alrededores de Kiev para intentar evitar el avance de las tropas rusas. Rusia ha entrado en mi casa. Tengo 2 hijos, padre, abuelos. Han trabajado duro en esto toda la vida. No puedo quedarme en casa cuando nuestro país está en peligro. Por eso estoy aquí. Barricadas, labores de vigilancia y acompañamiento para todo aquel que lo necesite. Lo más complicado, aseguran, es mantener la moral alta. Lo cuenta Lesia Ivashenko. Ella es miembro de la Unidad de Defensa Territorial junto a su novio Valery. Ambos combaten juntos y se niegan a que la guerra trunque sus planes de futuro, por lo que han decidido celebrar su boda tal y como tenían planeado antes de la invasión. Para permanecer cuerdos necesitamos vivir el momento, manteniendo la esperanza de que llegará algo mejor. Aún así, debemos aprovechar lo que podamos de la vida. Unas horas de respiro en medio del desastre. Los soldados ucranianos se esfuerzan por mantenerse fuertes y unidos ante el avance del fuego enemigo. Y otros llegan de fuera de Ucrania. Al modo de las brigadas internacionales, más de 20.000 personas, según este país, se han alistado para ayudarles en el campo de batalla. Kiev espera la pronta llegada de 16.000 de estos combatientes. Nos preguntamos qué les motiva a luchar en una guerra en un país que no es el suyo. La estación de tren de Lviv es una puerta de salida y también una entrada para aquellos militares y no militares que quieren unirse a las filas ucranianas. Más de 20.000 extranjeros de 52 países. Uno de ellos es Ben Grant, un inglés que estuvo en Irak. A su vuelta pasó unos días en casa con su familia, pero dice sentir la necesidad de defender al pueblo ucraniano. Los hay muy jóvenes, veinteañeros como Jax, que dice que a pesar de que su madre se sentía orgullosa, no era del todo feliz con la decisión que había tomado. Pero si estás aquí como turista de guerra, no es lugar para ti, opina uno de sus compañeros, que prefiere mantener su anonimato. Veterano en Afganistán, cree que quienes no han combatido pueden tener problemas en las zonas de conflicto. Ucrania forma así una legión internacional de soldados que vienen desde países como Canadá, Reino Unido, pero también España. Se busca un refuerzo para hacer frente a las tropas rusas que continúan con la invasión. Lucho por la democracia porque la democracia es preciosa y un hombre no debería decidir si otro país la tiene o no. Este soldado explica que quizás la libertad sea uno de los motores que parece mover a distintos soldados a alistarse por una guerra que dura ya 13 días. Volvemos a poner nuestra mirada en la frontera ucraniana, echando un vistazo a nuestra compañera de televisión canaria, Gloria Torres, que nos envía esta imagen. Ahí ven las filas de personas, familias en su mayoría con niños, que se sitúan en este punto tras cruzar la frontera, se habituallan, se calientan en algunas ocasiones después de haber estado horas de cola, horas de pie y bajo temperaturas extremas. Llegados a este punto, como pueden observar, con muchos niños pequeños, la verdad es que llama la atención la cantidad de niños pequeños que han tenido que hacer este viaje tan duro
pues aquí reciben comida, reciben alimento, cobijo si es necesario, y a partir de aquí van llegando, como nos decía antes nuestro compañero Michel Quintana, las guaguas que los van a ir desplazando a distintos destinos que vayan decidiendo dentro de la propia Polonia o bien en cualquier otro país de Europa, incluso de fuera de Europa. Nuestro compañero Michel Quintana se sorprendía por haber visto incluso carteles con destino a Namibia. Una pausa y volvemos. Volvemos en Atlántico Noticias con otra de las consecuencias de la guerra que va a afectar a todo el mundo, las sanciones impuestas a Rusia. Los primeros afectados, por supuesto, han sido los rusos. Estos que vemos han logrado salir de Cuba, donde habían quedado atrapados al cerrarse el espacio aéreo de su país. 300 personas que han tenido que esperar a la llegada de un avión ruso. Cuba calcula que en la isla hay unos 5.500 turistas de ese país. A lo largo de esta semana llegarán más vuelos para repatriarlos. Y lo que son las cosas por las carambolas de la política y la geoestrategia, a Nicolás Maduro se le abre una ventana. En Venezuela comienza a mantenerse conversaciones con Estados Unidos. Este último es interesado en buscar una alternativa al petróleo ruso. A cambio, se eliminarían las sanciones contra la petrolera venezolana y contra los altos cargos de Caracas, entre ellos el propio presidente Maduro. La guerra en Ucrania remueve el orden internacional tras el apoyo de Venezuela a Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. Estados Unidos se reúne en Caracas y ve al país como una posible alternativa al crudo ruso. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dice que intentan garantizar la seguridad energética, pero también están interesados en el estado de los norteamericanos detenidos en Venezuela. Mientras continúan dichas negociaciones y el presidente venezolano comienza a modular su tono. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. A cambio, Estados Unidos podría reducir las sanciones a la petrolera de Venezuela y al gobierno de Maduro. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas, las dos banderas unidas como deben estar. Además, con ello el ejecutivo de Biden podría aislar, asegura, un poco más a Rusia del panorama internacional, reducir su influencia en Latinoamérica, a la vez que decrece la dependencia de Occidente del suministro ruso de energía. Bueno, pues no se sorprendan porque si esto sale adelante vamos a ir viendo cambios más sustanciales en los discursos de Venezuela y Estados Unidos. Por cierto, que el vecino de este país, de Venezuela, Colombia, ha alertado de la presencia de radares rusos en el país vecino. El presidente Iván Duque asegura que el gobierno chavista los utiliza para espiar los sistemas de defensa colombianos. También serviría, dicen las autoridades colombianas, para controlar los movimientos de Estados Unidos y avisan. Esto aumentaría las tensiones entre las guerrillas por las zonas fronterizas que aún están en disputa entre ambos países. Lo que ellos han dicho es que sus equipos no serán utilizados en contra de Colombia. Yo diría que su funcionalidad se centra especialmente en vigilar las discusiones y decisiones colombianas, especialmente en materia militar y de seguridad, y tal vez monitorear también la presencia estadounidense. Y una última hora que tiene que ver con la economía y las sanciones a Rusia. La petrolera Shell va a dejar de comprar hidrocarburos a ese país y va a cerrar todas sus gasolineras en Rusia. Las consecuencias de esta guerra que también notamos en nuestros bolsillos, los precios de la gasolina y de la electricidad, junto al racionamiento en la venta de algunos productos, como el aceite de girasol, marcan ya el inicio de una etapa económica todavía incierta. Algunos expertos hablan ya de estanflación. Y esa estanflación es una suma de dos acontecimientos que normalmente no se ven juntos. Ojo, hablamos de macroeconomía. Por una parte, el estancamiento del Producto Interior Bruto, del PIB, y por otra, la inflación, todo a la vez. En otras palabras, se para el crecimiento económico al mismo tiempo que sufrimos una subida de los precios. Y entre las facturas que ya se han disparado vuelve a estar la de la electricidad. Hoy cuesta 10 veces más que hace un año y esos 544 euros megavatio hora es la media del día. Es un
un 36% más cara que cuando nos echábamos las manos a la cabeza el pasado mes de diciembre y afecta a todos, desde los hogares más modestos hasta las grandes empresas. Algunas industrias siderúrgicas y metalúrgicas ya están reduciendo su producción en España. Incluso hay quien se plantea mover la actividad a otros países de la Unión Europea, donde la luz es más barata que en España, por ejemplo, en Francia, que paga el precio más bajo del continente. Y todo por el gas, porque por el momento la fuente de energía más cara es la que marca el precio de toda la factura. A propósito del gas, Rusia ya ha advertido de que podría cortar el suministro a Europa. Und die Reaktion des Westens wird sein, jetzt krampfhaft und schnell nach Alternativen zu suchen, meinetwegen auch Flüssiggas aus Amerika. Y España podría postularse como distribuidor al continente de ese gas, que puede llegar por gasoducto desde Argelia y en barco desde, por ejemplo, Estados Unidos, aunque por el momento las infraestructuras no están preparadas para ese flujo de salida desde este país. Bueno, vamos a analizar ese impacto en nuestros bolsillos con Francisco Ramos, catedrático de análisis económico. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Bueno, ¿por qué la estanflación es peor que la inflación? A ver, economía para dames. Sí, no, simplemente porque normalmente cuando crece la economía, pues digamos, aumenta la demanda en los mercados y entonces normalmente hay una tendencia al alza de los precios, pero por lo menos está motivado porque ahí el consumo va bien, las cosas van bien y hay que controlarla porque después tiene efectos perniciosos. Pero en este caso sería una subida de precios cuando no crece la economía por motivos de shock externos y en nuestro caso, por tan alto precio de la energía supone renta que se va de España hacia afuera para poder pagar esa fuente de suministro. Por lo tanto, la estanflación, que ocurrió también cuando la época de los años 70, la crisis del petróleo, pues es una inflación, pero encima con lo malo de que ni siquiera estás creciendo. Claro, no será fácil salir de esto. Me imagino que todo dependerá del precio de la energía. A ver, el precio de la energía está ahora mismo marcando la pauta, es decir, también de algunos cereales y algunas materias primas, pero sobre todo por dos vías. Una, porque tanto en el petróleo ha aumentado de una manera tremenda el precio del barril, y después el gas, porque el gas además, como depende en gran parte de los gasoductos, y en este caso, el caso de Europa, del gasoducto con Rusia, pues digamos que no tiene la alternativa de que son muchos petroleros que vienen de distintos sitios, sino como se corta el 40% del suministro a Europa. Ese miedo a los cortes hace que los precios internacionales del gas se hayan disparado de una manera loca, es decir, se ha multiplicado por 9, 10 veces el que tenía hace un año. Claro, veo que este es un problema a nivel europeo y casi a nivel mundial en este momento, pero todos los países en el recibo de la luz, por ejemplo, ponen la cantidad de impuestos o la proporción de impuestos que tenemos en España. A ver, la cantidad de impuestos es similar. Quizás en España hay algunos recargos, que son unos recargos por diversos motivos, por en su día que pagamos mucho por unas renovables, hay que recuperar esos costes, los recargos por cánones, por sistemas. A lo mejor en eso hay un poquito más, pero no es excesivo, Roberto. Pero lo que sí hay en España es que el precio del pool, el precio de la parte variable, es decir, de la energía, que es la que está disparándose, en otros países existe ese pool, pero hay menos energía que va al pool y más energía que va a otro tipo de operaciones, mientras que en España el precio del pool marca prácticamente todo el intercambio de energía que hay. Y claro, el precio del pool se está determinando por un sistema marginalista que se llama así, que además la última energía que entra es la que pone el precio de todas las energías, y ese es el problema. El sistema marginalista ahora mismo, con un precio tan grande del gas, está haciendo que algunas empresas que no puedan ni competir y van a tener que cerrar si sigue este precio. Claro, esa sería la siguiente consecuencia, que muchas empresas tengan que cesar su actividad, pero también, más directo en el bolsillo del ciudadano medio, una alza en los tipos de interés que, claro, que podría llevar un alza de las hipotecas variables, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, en principio el sistema marginalista podría corregirse. Europa ya está pensando, porque a corto plazo este shock es un shock inesperado que ni siquiera la teoría económica podría prever, y entonces a lo mejor van a desconectar el gas y que el gas no marque el precio de todas las energías. Está estudiándose. Pero lo que dices tú, ahora mismo
ahora mismo estaba pensado que el Banco Central Europeo empezara a controlar un poco, a subir el tipo de interés precisamente porque había una inflación que se estaba produciendo a principio de año. Pero cuidado, porque podría incluso hacer que hubiera una recesión. Entonces están pensándoselo, seguramente no añadir a la ya recesión que hay, subir los tipos de interés, y eso podría perjudicar a la inversión. Entonces ahora mismo yo creo que puede que se retrase esa decisión de subida de tipos de interés. La última, Paco, ¿estás de acuerdo, como dicen algunos observadores, en que este año España puede terminar con una inflación cercana incluso al 20%, o por lo menos de 2 dígitos seguro? Al 20 espero que no. Yo espero que la guerra no dure en exceso, o que por lo menos se circunscriba y no cause un pánico en los mercados. Por encima del 10% y que pudiera incluso llegar al 15% es muy posible. Ya llegar a un 20%, Roberto, sería mejor ni pensarlo, porque entonces sería ya que la guerra y el sistema internacional geopolítico llegara a una inestabilidad tan grande, y entonces sí que estaríamos hablando ya de una recesión profunda. Bueno, pues esperemos no llegar a ese punto, pero conviene saber que se nos viene encima un periodo bastante duro en lo económico. Paco, gracias. Un día más. Venga, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ya lo ven, en lo económico esa guerra tiene también sus consecuencias que estamos sintiendo ya. Pero bueno, vamos a cambiar de asunto, porque en nuestro país también es noticia hoy la publicación de la carta del rey emérito remitida a su hijo, a su majestad rey Felipe VI, que ha suscitado críticas dentro del panorama político. Su deseo por regresar a España y pedir disculpas por los acontecimientos pasados ha generado una oleada de reacciones. Elena Arbelo. Sí, tras ser publicada la carta remitida por Juan Carlos I al jefe del Estado, donde lamenta lo que describe como los acontecimientos pasados de su vida privada, el presidente del gobierno ha solicitado que dé información a los españoles, ya que estos hechos los califica como decepcionantes. Además, en la carta, el rey emérito asegura que continuará residiendo en Abu Dhabi, pero que visitará con frecuencia España después de que la semana pasada el Tribunal Supremo archivara las investigaciones sobre sus bienes al haber prescrito sucedido antes del año 2014. Además, hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el Gobierno ha reiterado la necesidad de que amplíe la información el rey emérito a la ciudadanía, y ya miembros de distintos partidos del Congreso de los Diputados han comenzado una oleada de críticas, como Unidas Podemos, que solicita la reforma de la figura de la inviolabilidad constitucional. Bueno, pues ahí está esa carta del rey emérito en la que avisa de que va a seguir residiendo en Dubái, que no piensa venir a España más que de visita en principio. Fuera de nuestro país, Ucrania lo acapara casi todo, pero Naciones Unidas recordó ayer que sigue habiendo fallecidos en Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes. 397 deaths. Several suicide and non-suicide attacks were... La información va tan rápido que al final una tragedia parece que va tapando, oscureciendo otra, pero hay 400 personas que han sido asesinadas desde agosto del año pasado en este país, el 80% de ellas por terrorismo del Estado Islámico. En este periodo, otras 50 personas han sido condenadas a muerte por sospecharse que pertenecían a este grupo. La ONU ha insistido en que en ese país, bajo el gobierno talibán, se han reducido las libertades y derechos de las mujeres, denunciando también la desaparición de varios activistas pro democracia. Y en México, finalmente, su presidente se ha pronunciado sobre los incidentes en un estadio de la capital. Por ahora, las autoridades no informan de fallecidos, aunque familiares de muchas de las víctimas piden justicia. Por ello, en los exteriores del estadio ponen velas y carteles reclamando que esta violencia que se desató durante este fin de semana no quede impune. No tengo ningún motivo para mentir. Persisten los rumores o versiones malintencionadas que hablan de fallecidos y de los cuales no tenemos registro alguno. Lo que se maneja en redes sociales, sin afanes de censura, ver las cosas con mucha objetividad, no hacer apología a la violencia. Pero es que la violencia en México se desata en distintos ámbitos. Miren, Estados Unidos se reúne también en este país con sus autoridades para crear un marco de protección para los periodistas mexicanos. Por contra, los profesionales dicen
que no confían en el gobierno en un país en el que ya han muerto 9 periodistas este año. El gobierno mexicano firmó un acuerdo de cooperación con autoridades de Baja California para mejorar el mecanismo de protección para periodistas. Es un componente más de la crisis de derechos humanos que se ha reconocido desde el gobierno de México. En el presente sexenio han sido asesinados 49 periodistas. En su cuenta de Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos se solidarizó con quienes señaló dieron su vida por la verdad. El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes, publicó Anthony Blinken. El subsecretario mexicano para Derechos Humanos cerró filas con el presidente López Obrador, que llamó a Blinken mal informado e injerencista. Independientemente de las declaraciones de cualquier servidor público, nosotros estamos encarando este problema. En esta reunión también estuvieron presentes los familiares de los 2 periodistas asesinados aquí en Tijuana. La madre de Margarito Esquivel, el fotógrafo ultimado en enero, pidió acabar con la impunidad. Yo pido justicia, Señor. Horas después, el secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, dio a conocer que la madrugada del viernes hubo nuevos arrestos. Se realizó la detención de 5 presuntos responsables de este asesinato con posesión de armas y droga. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y otra de las preocupaciones que queda relegada por problemas como la guerra, la sequía que está sufriendo la España peninsular. Ha habido lluvia en los últimos días y nos preguntamos, mejor dicho, le preguntamos a Antonio Cárdenas si esas lluvias van a servir para acabar con esta sequía, Antonio, o no son suficientes. En una palabra, no, Roberto, es una pena, en una palabra no, pero bueno, en muchas palabras sí que vamos a explicar cómo eso quedó ocurriendo en los últimos días. Vamos a ver imágenes de lluvia de estas últimas horas o incluso días en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es uno de los sitios donde ha llegado a caer, por ejemplo, 150 litros por metro cuadrado y su índice de capacidad o de ocupación de los embalses ha subido un poquito. Pero claro, vamos a ver un gráfico donde vemos cómo está el porcentaje de embalses en toda España. Suele ocurrir, en este caso también ha ocurrido, que donde más ha llovido ha sido en la parte norte donde ya estaban bien. Fíjate cómo hay porcentajes, bueno, Galicia 50% aproximadamente, pero en el País Vasco, en La Rioja y en Navarra estamos hablando de porcentajes que van en torno al 80 o 70%, señalado con esos colores azules. Claro, allí son una excepción. Claro, embalses llenos y allí es donde más ha llovido. En otros lugares como la comunidad andaluza o la región de Murcia, también vemos como Castilla-La Mancha tiene esos índices, están muy por debajo y allí no ha llovido tanto. Especial relevancia tiene la cuenca del Guadalquivir, donde están pasando una situación crítica. Bueno, la media ahora mismo nacional de lleno de esos embalses está en torno al 43%. En esa última semana, respondiendo a tu pregunta, ha bajado un 0,15%. Y además, son 20 puntos menos que en esta misma semana del año pasado. Por tanto, seguimos con una situación un poco extrema. Y donde han encontrado una solución para combatir la sequía es en Jordania, es una de las regiones más secas del mundo, y allí utilizan un sistema que es la aeroponía y la hidroponía. Y la hidroponía, eso es como, exactamente, como con los champiñones y estas formas que se plantaban antes, ¿verdad? Exacto. Con muy poquita tierra. Pues fíjate, lo primero era la hidroponía, que es en el suelo, pero es que estudia la aeroponía, que es en el aire. Fíjate los tomates cherries cómo los están cultivando ahí. Bueno, lo que hacen básicamente es nutrir a estos tomates o a las lechugas, por ejemplo, otros vegetales verdes, con nutrientes sin necesidad de que estén enterradas sus raíces en la tierra. Por tanto, consumen mucha menos agua que lo que hacen es el cultivo tradicional que tenemos. No sé si esto llegará en algún momento a España, si podrá hacerse, pero bueno. Son fórmulas para ahorrar agua. Oye, que España también solución en Jordania tiene una potencia de cultivos importante y tendrá que adaptarse a este tipo de circunstancias. Exacto, si no la está haciendo ya. Si seguimos en estas condiciones de tan poca agua, va a haber que recurrir a cuestiones como esta. Pero ¿cómo lo hacen esas lechugas? ¿Con qué fuerza? Sí, eso son lechugas. Bueno, eso es la apariencia que tiene. Sí. Bueno, miramos más cuestiones. El tiempo también, ¿verdad, Antonio? Sí, vamos a hablar de las auroras boreales. Esto es una maravilla de la naturaleza, Roberto. Mira, hemos visto durante las últimas semanas imágenes como esta. Esto es en Suecia. Aquí estamos hablando de auroras boreales porque estamos en el Polo Norte. En cambio, si estuviésemos en la Antártida, serían las auroras australes. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque viene viento lo llaman viento solar. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, una cuestión, bueno, millón arriba, millón abajo, la distancia es exagerada, pero bueno, viene ese viento solar y choca con la Tierra. Al chocar con la Tierra, da igual en el lugar de la Tierra en el que choque, los polos atraen y se forman este tipo de imágenes que podemos disfrutar si vamos, ya lo digo, si vamos tanto al Polo Norte, bueno, esto es en Suecia, como al Polo Sur. Las auroras
auroras boreales o las auroras australes. Vale, ¿nos queda previsión? No tenemos previsión, bueno, lo que decía ayer, aburrimiento. Aburrimiento, No news, y eso no está mal. Y eso no está mal demasiado... en cuanto al tiempo muchas veces. Gracias, Antonio. Hasta mañana. Hasta luego. Bueno, nos despedimos un día más, mirando en directo a Przemyśl en Polonia, esa ciudad que sigue recibiendo a miles de personas, miles de refugiados desde Ucrania. Durante el día de hoy, el gobierno ucraniano ha celebrado leves avances en corredores humanitarios en el norte, aunque ha denunciado que no se han respetado en el sur, concretamente en Mariupol. Estados Unidos ha informado hoy de que va a dejar de importar también gas y petróleo rusos, una medida que la Unión Europea todavía no ha tomado. La ONU eleva a 2 millones los refugiados y cifra en 12.700 los detenidos en Rusia por oponerse a esta guerra. Volvemos mañana. Adiós.